Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. Continuando con nuestra parte de normalización y relación entre los datos, nos quedaba el tema de los modelos entidad-relación. El modelo entidad-relación es un método gráfico, ¿sí? Y es una herramienta fundamental en el diseño de las bases de datos. Sirve para representar de manera gráfica y conceptual cómo se relacionan los diferentes elementos o las entidades que forman parte del sistema. Se compone de entidades y de relaciones. Esto es cuando nosotros ya analizamos nuestro modelo de base de datos y llegamos a nuestra tercera forma normal, y allí comenzamos a ver cómo se relacionan las distintas entidades. Las entidades, ya lo mencionamos anteriormente, pero son los objetos o conceptos sobre los que queremos almacenar información. Por ejemplo, la tabla de stock, empleados, clientes. Y las relaciones son las asociaciones que van a existir entre las distintas entidades. Como es un modelo gráfico, vamos a representar las entidades de forma tal que sea lo más próximo a lo que queremos representar. El nombre va a ser el mismo que asignamos, por ejemplo, cuando creamos la relación, y va a estar definido de esta manera, con un rectángulo y el nombre de la relación dentro de este rectángulo. Los atributos que componen las entidades, van a estar representados por un óvalo y el nombre del atributo. Acá hay un detalle. Si la entidad tiene muchos atributos, solo se representan los más significativos. Por ejemplo, los que tengan claves primarias o los que sean designados como claves foráneas. Y quizás algún otro atributo que vaya a ser de utilidad frecuente. Las relaciones se representan como líneas que conectan a las entidades y siempre van a estar vinculadas a través de un rombo y dentro de él van a tener un verbo. O sea, las entidades se vinculan con líneas, ¿sí? Con líneas continuas, pero entre esas dos líneas que vinculan las dos entidades vamos a poner un rombo con un verbo que dice cómo se relacionan o qué actividad hace esa relación. Por ejemplo, tienen tal cosa, participan tal cosa, venden tal cosa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese rombo siempre va un verbo activo. La cardinalidad se indica con un número de las instancias en las que participa una entidad, ¿sí? De un lado o del otro. Por ejemplo, tenemos la participación o la cardinalidad que va a tener de 1 a 1, de 1 a muchos, de muchos a muchos, o también puede ser de muchos a 1, que es una representación inversa de esta. Ahora, ¿qué significan cada una de estas cardinalidades? Es la entidad de la derecha participa de un elemento con la entidad que está a la izquierda con un elemento. Por eso es 1 a 1. Cuando hay una representación de 1 a muchos, como los ejemplos que hemos visto, donde un cliente tiene muchas facturas, se representa 1, donde un cliente debe existir al menos un cliente y del otro lado puede tener muchas facturas. Por eso tiene un asterisco. Entonces, la cardinalidad representa en el diagrama de entidad-relación como una etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea, ¿sí? De la línea que vincula las dos entidades y puede contener diversos valores entre los que se destacan comúnmente el 1 y el asterisco.
En este caso, cuando tenemos una relación de 1 a 1, o sea, la tabla A participa de un elemento con un elemento de la tabla B, la relación es 1 a 1. Cuando tenemos la tabla A que participa con un elemento con muchos de la tabla B, las relaciones de 1 a muchos, y cuando tenemos asterisco y asterisco significa que muchos elementos de la tabla A participan con muchos elementos de la tabla o se relacionan con muchos elementos de la tabla B. Tipos de relación. La relación puede ser optativa u obligatoria y se representan con un círculo, ¿sí? Con este circulito cuando es optativa y con una barra cuando es obligatoria. O sea, la obligatoria es, por ejemplo, yo puedo tener clientes, o sea, un cliente debe existir sí o sí para que exista una factura. Pero yo puedo tener una lista de clientes donde algún cliente puede no haber comprado nunca, solamente se registró como cliente pero nunca compró. Entonces, en ese caso, la participación de la factura es optativa, ¿de acuerdo? Porque nunca hizo una compra. Sí está registrado como cliente, que es obligatorio para tener una factura, pero no es obligatorio que haya comprado. Por ejemplo, en nuestro ejemplo vamos a ver que cada documento adquirido, ¿sí?, se registra, o sea, es registrado en el registro de documentos adquiridos, tiene una participación obligatoria y la relación es de 1 a 1, pero no es obligatorio que haya hecho una adquisición. Es el ejemplo que vimos recién, donde cada documento de la tabla de adquisiciones tiene su correspondencia única con el documento registrado en la tabla de registro y por lo tanto fue dado de alta en el sistema. Los documentos dados de alta en la tabla de registro necesariamente debieron pasar por el proceso de adquisiciones. ¿Está bien? En el ejemplo de un préstamo, ¿sí?, un usuario, ¿sí?, puede tener varios préstamos. Si existe un usuario con un préstamo, entonces los usuarios pueden realizar muchos préstamos. El préstamo siempre requiere de un usuario, ¿sí? Para tener un préstamo, sí o sí tengo que tener un usuario. Y para que exista un préstamo, se necesita un usuario. O sea, para registrar un préstamo lo debe haber hecho un usuario y es obligatorio. El usuario no necesariamente pide un préstamo de un documento. Puede ser que el usuario exista, pero en la relación con los préstamos puede ser que el usuario no necesariamente haya pedido un préstamo. Entonces la participación es opcional. En este caso es obligatoria porque si existe préstamo debe existir un usuario que lo haya hecho. Con los documentos prestados, vamos a ver cómo es la participación. Es semejante. Los documentos pueden haberse prestado a muchas personas, ¿sí? Acá tenemos el catálogo y los préstamos se pueden haber prestado, un documento, a muchas personas. El préstamo siempre requiere de un documento. O sea, el préstamo requiere que el documento exista. Para que exista un préstamo se necesita un documento. O sea, la existencia obligatoria de este préstamo es necesario que participe sí o sí un elemento del catálogo. Pero el documento no siempre es prestado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta participación
es opcional. En la representación de los gráficos, donde la cardinalidad es de muchos a muchos, vamos a usar un ejemplo que puede ser un poco complicado, pero vamos a entender cómo funcionaría. En este caso nos aparecen tres entidades: la entidad catálogo, la entidad usuarios y la entidad circulación. Entonces, vamos a ir al concepto del catálogo. En una relación muchos a muchos, cuando se catalogan los documentos de una biblioteca, al seguir las indicaciones de las normas de catalogación, se advierte un apartado de suma importancia: las autoridades, o sea, quienes son los que refrendan esos catálogos o esos libros. Estas definen la responsabilidad intelectual, artística, cognitiva, editorial, administrativa, introductoria del documento. Por ello, no es de extrañar que en la catalogación de los campos de autoridades sean repetibles, ¿sí?, dado que pueden existir una o más autoridades, y en esta relación es la que se advierte en esta figura. Cada libro puede o no tener una o muchas autoridades, ¿sí? Y esto es lo que significa. Está representado de esta manera. Puede tener una o muchas autoridades que refrendan ese catálogo. Esta relación es la que se advierte en esta figura y cada libro puede tener una o más autoridades. Por lo tanto, la autoridad puede estar presente en varios libros o formar parte de varias responsabilidades del libro. Lo mismo va a pasar por los usuarios, ¿sí? Pueden estar en una o más, ¿sí? Por eso la participación es optativa. Y por el otro lado, en la circulación es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio que las autoridades o que los libros o los catálogos tengan una autoridad administrativa que refrenden esa autoría. Entonces, las autoridades son obligatorias y pueden ser una o muchas. Los catálogos, ¿sí?, pueden tener uno o muchos, pero son optativos. Esto es obligatorio. Los usuarios pueden ser parte de las autoridades y pueden ser una o muchos y son optativos de que participen en uno o más catálogos. De esta forma se puede representar esta relación con las participaciones de muchos a muchos. ¿Cómo se solucionan en general las relaciones de muchos a muchos? Con una entidad intermedia. Por eso aparece en este ejemplo la entidad circulación, donde nosotros podemos vincular los catálogos con los usuarios o los que serían las autoridades. Y de allí nos relacionamos con los catálogos y nos relacionamos con las autoridades. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Por ejemplo, en circulación tendríamos solamente los códigos, los catálogos, y por otro lado los legajos o códigos de usuarios. Y esto nos facilita la relación de muchos a muchos, o sea, cómo las vinculamos. Siempre una relación de muchos a muchos se soluciona con una entidad intermedia que vincula ambas entidades. Entonces, los libros tienen autoridades, ¿sí? Las autoridades que deben refrendar esos catálogos, donde para que exista un catálogo sí o sí debe existir una autoridad. Entonces, por un lado, las autoridades son obligatorias, pero no todas las autoridades participan en la totalidad de todos los catálogos. Por lo tanto, la participación es optativa y es una relación de muchos a muchos. Acá vamos a ver
un ejemplo, ¿sí?, de cómo quedaría, no se va a ver muy bien, lógicamente, cómo quedaría nuestra base de datos de gestión de bibliotecas, que es lo que vamos a ver acá. Vamos a representar las entidades. Por otro lado, vamos a representar los atributos que pertenecen a esas entidades, donde dijimos que por la complejidad que puede llegar a ser representar la totalidad de los atributos de cada una de estas entidades, se ponen solamente los atributos más representativos. Por ejemplo, por acá dice User ID y algunos otros atributos más. ¿Qué más aparece? Las relaciones entre una entidad y la otra entidad. ¿Qué es lo que está en el medio? ¿Sí? La acción. ¿Cómo se representa? O sea que aquí hay un staff donde debe participar al menos un elemento de n recursos, o sea, de 1 a n. Y acá hacemos lo mismo, ¿sí? El staff. Acá representamos a los atributos, la relación con otra entidad y en nuestro rombo la acción que va a ser esa relación. Por ejemplo, login, donde acá dice la autentificación es obligatoria de 1 y en el staff pueden haber muchos que tengan que loguearse, pero acá de este lado sí o sí va a participar uno. De la misma forma hago con todas las demás relaciones donde, para evitar la complejidad visual del diagrama, lo que tengo que hacer es solamente seleccionar aquellos atributos más importantes y luego determinar cómo es la relación uno a uno de una entidad con otra entidad, su cardinalidad y cuál es la acción que se tiene que representar. De esta forma representamos la totalidad de nuestro diagrama. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve como una guía y nos sirve como documentación del esquema de la base de datos que nosotros tenemos que construir. Nuestro modelo va a terminar armado de esta manera, o sea, con un diagrama, forma parte de la documentación, y todas las tablas que posteriormente fueron normalizadas. Todo el proceso de normalización que hicimos previamente lo vamos a incorporar dentro de esta documentación. Resultado final, vamos a construir un modelo físico de la base de datos con las entidades, los atributos y las relaciones. ¿Cómo vamos a relacionarlas? De la forma que vimos en los ejemplos de práctica. En el próximo video vamos a ver algo mucho más sencillo de cómo se representarían las relaciones en los modelos físicos.